Hola queridos amigos, Dios los bendiga. Estamos nuevamente en este tercer estudio de Hechos capítulo 9. En esta ocasión vamos a ver la predicación de Saulo o de Pablo, gloria a Dios, del apóstol Pablo en Damasco, ¿cierto? El ministerio inicial de él, cómo inició y cómo Saulo predica con poder en Damasco, ¿cierto? Vamos a ver el punto A, pero primeramente vamos a hacer la corta oración que siempre hacemos para que el Señor sea dándonos la sabiduría que necesitamos para este estudio. Bendito Dios, Padre Celestial, te seguimos dando la gloria, la honra, el poder y la alabanza a ti, el agradecimiento por estos momentos que nos da nuevamente de estar en este lugar junto con mis amigos y hermanos, estudiando tu palabra, porque es bien importante escudriñar las escrituras, Señor. Te pido que nos bendiga, nos guarde, nos protejas, abra nuestro corazón, nuestra mente y nos dé la sabiduría para entenderla y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, como les iba diciendo, el punto A que tenemos acá, es Saulo predica con poder en Damasco. Saulo predica con poder en Damasco. Bueno, resulta que después de la conversión de Saulo, después de que Ananías oró por él, que lo vimos en la parte anterior, no sabemos qué tiempo pasó desde ese momento en que Saulo se convirtió, fue lleno del Espíritu Santo, a llegar a esto, a llegar a la predicación. Cuando uno se convierte a Cristo, uno no predica al otro día. Cuando uno se convierte a Cristo, uno comienza a estudiar y a escudriñar, a escuchar, bueno, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y no creo que Saulo haya predicado inmediatamente, ¿no? Yo creo que pasó un tiempo. Eso lo vamos en el versículo, antes de que me olvide, versículos 20 al 22. Y vamos a estar leyendo los versículos para entenderlo un poco. Entonces, Saulo al otro día no se fue a la sinagoga a predicar. Debió haber pasado un tiempo oportuno, ¿cierto? Que Dios le permitió a él para estar con los otros hermanos, con los más conocidos, y comenzar a aprender de ellos, para después poder ir y predicarle a las almas, ¿no? En este caso, pues en la sinagoga. Miremos qué dice el versículo 20 al 22. Dice: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea, él ya aprendió y se dio cuenta que Jesucristo sí era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos, asustados, ¿cierto? Admirados. Y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Ellos creían que Saulo seguía siendo la misma persona. Ellos creían que Saulo iba a esa sinagoga era a llevárselos a ellos presos. Pero en realidad Saulo se había convertido de verdad. Saulo había tenido ese cambio y esa experiencia hermosa, sobrenatural, que lo transformó. Y él quería llevar ese mensaje de Jesucristo, predicar solamente a Jesucristo. Y claro, las personas que estaban en esa sinagoga no sabían que se había convertido, ¿cierto? No tenían el conocimiento. Cuando lo escucharon hablar así, predicar así, creyeron que afuera en la sinagoga estaban los soldados esperándolos para llevárselos para la cárcel. El 22 dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Oiga, qué bonito esa parte de ahí, demostrando que Jesús era el Cristo. Como Saulo de Tarso estuvo al lado del rabí Gamaliel, ¿cierto? Entonces él tuvo esa ventaja de ser elocuente, de poder hablar bien, de poder expresarse bien, y no le daba miedo pararse en cualquier sinagoga a
a predicar, a hablar de Cristo. No tenía ningún problema en hacer eso. Entonces el mensaje de Saulo era completamente cristocéntrico. Ahí no había otra cosa sino hablar de Jesús. Quizás él daba el testimonio de lo que Jesucristo había hecho en la vida de él y cómo él estaba errado y cómo él se daba cuenta que el pasado que él llevaba no era el verdadero, que él estaba ciego, como le pasó, ¿cierto? Como quedó ciego, pero espiritualmente ciego. Entonces eso es bonito saberlo y tener en cuenta esto. Otra parte de este estudio, que es la parte B, la segunda parte de este estudio, es el escape de Saulo de Damasco. Vamos a ver aquí, el escape de Saulo de Damasco. Y lo vamos a ver en los versículos, vamos a ver en los versículos 23 al 25. 23 al 25. Ahí vamos a encontrar esta parte. Este lapicero se me está acabando. Yo cojo este de acá, este me sirve mejor. Bueno, entonces en el 23 al 25 dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Ya empezó la persecución a Saulo, porque cambió su doctrina, dejó sus ídolos. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. O sea, tenían la ciudad sitiada, cuidada por soldados, cuidada por personas, para que Saulo no se pudiera escapar. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Oiga, ¿cómo tiene un hombre, como un hombre que mataba anteriormente iba a ser asesinado? Entonces me imagino que él podía ver ese contraste, ¿no? Yo antes mataba y ahorita me quiere matar a mí. O sea, los que yo ayudé, con los que yo me conjuagulé, con los que yo me puse de acuerdo para matar a los cristianos, ellos me quieren matar a mí porque también soy cristiano. Entonces es una situación dura, una situación que claro, uno es carne y me imagino que Saulo tenía temor de que lo mataran. Por eso se voló, descolgado en una canasta por uno de los muros de Jerusalén, de Damasco, para poder volarse porque las puertas estaban custodiadas. Entonces Saulo de Tarso se dio cuenta de que lo iban a matar y tenía que hacer algo por predicar a Cristo como único verdadero Salvador, ¿cierto? Entonces dice, esto esencialmente inició cuando le es necesario padecer por mi nombre, de que habló el Señor en Hechos 9:16. Saulo ahora fue perseguido en vez de el perseguidor. Lo que les dije ahora, él antes se confabulaba a matar, ahorita lo iban a asesinar. Los mismos, se confabulaba con ellos anteriormente. Ahora, como dice ahí Hechos, como dice aquí en Hechos 9:16, que ya lo vimos anteriormente, ahora que dice, es necesario padecer por mi nombre, de que habló el Señor en Hechos 9:16. Miremos Hechos 9:16, mire lo que dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ayer, el estudio anterior, vimos ese versículo, ¿cierto? Porque yo le mostraré a Jesucristo cuando él estaba hablando con Ananías, el Señor estando con Ananías le dijo esto a Ananías, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, imagínense, ahí se dio cuenta Saulo de que por Cristo a veces hay que padecer, a veces no, hay que padecer por la causa del Señor. Gloria a Dios. Vamos para el punto C, ¿cierto? Que es Saulo con los cristianos en Jerusalén. Ya Saulo con los cristianos, Saulo con los cristianos en Jerusalén. En Jerusalén. Y eso lo vamos a encontrar en los versículos 26 al 30. Versículos 26 al 30. Ahí en ese
ahí en ese versículo, en este punto, dice acá este estudio, ¿cierto? La reseña, dice, en este punto algunas personas quizás le dirían a Jesucristo, le darían a Jesucristo sus espaldas. Quizás dirían, he estado sirviendo al Señor por 3 años, predicando a Jesucristo, soportando intentos de asesinato y amenazas de muerte. Ahora no quieren aceptarme como un cristiano. ¿Esto es el amor de Jesús? Olvídenlo. Porque mire lo que dice ese versículo 26. Dice, cuando llegó a Jerusalén, recuerde que Saulo fue bajado de Damasco y se fue para Jerusalén. Dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. No creían que Saulo era ya discípulo, era hermano de ellos. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, dice el 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle, hasta en Jerusalén intentaban matarlo. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Oiga esto sí es increíble. Los mismos hermanos no querían aceptarlo. Los mismos discípulos de Jesucristo no querían aceptarlo. Tuvo que llegar Bernabé, que se dio cuenta de que Saulo predicaba en Damasco y se dio cuenta de que Saulo sí se había convertido al Señor, así como dice aquí, para poderlo llevar con los discípulos, con los apóstoles, porque Bernabé los llevó con los apóstoles, y Saulo quizás les contó la historia de cómo él se había convertido, qué había pasado, etcétera, etcétera. Porque aquí Bernabé, cuando él los lleva a los apóstoles, Bernabé mismo les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco le había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces, aquí Saulo comenzó a contar la historia de cómo se había convertido, de que en Damasco había predicado. Eso pasó mucho tiempo, no pasó 15 días en Damasco, él quizá pasó meses, quizá pasó un año, 6 meses, la Biblia no lo habla así, pero uno se puede imaginar, ¿cierto?, de que pasó un tiempo prudente para él poder comenzar a predicar en Damasco. Pasó un tiempo prudente cuando él ya vio que la cosa estaba muy grave y que se tenía que ir antes de que lo mataran, y pasó un tiempo también cuando él llegó a Jerusalén y comenzó a hablar con discípulos, a tratar de juntar con ellos, a aprender de ellos, porque es lo que hace un cristiano nuevo, se acerca donde los cristianos a aprender sobre Cristo, se junta con ellos, para donde ellos van va uno, etcétera, etcétera, para uno comenzar a estar en ese círculo cristiano, en donde lo van a llevar a uno a una santificación mucho mejor, ¿cierto? Y mucho más rápido, gloria a Dios. Entonces lo bonito de esto es eso, de que al final los apóstoles se dan cuenta que sí es así. ¿Y qué hacen los apóstoles? Pues como ya procuraba matarle también, porque ya comenzó también a predicar en las calles, en las sinagogas, hablaba con los griegos, porque los griegos tenían sus ídolos, a Zeus, tenían al dios del rayo, del trueno, bueno, todas esas cosas, la mitología griega. Entonces aquí Saulo comienza a contrarrestar con ellos, a atacarlos, quizás a hablar de Cristo, gloria a Jesucristo, y a comparar esos dioses con el Cristo de nosotros. Y ahí es donde los griegos dicen, bueno, este nos está quitando adeptos, vámonos también, vamos a matarlo también, vamos a acabar con él. Entonces, ¿qué hacen los apóstoles? Los apóstoles lo sacan de Jerusalén, lo lleva a Cesarea, y hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Allá comienza otra historia de Saulo. Ahí comienza otra historia. Dice la parte D, el punto D, aquí nos vamos a dar cuenta, la salud de las iglesias en la región. La salud de las iglesias en la región. Porque es importante que la salud de las iglesias sea la mejor. Versículo 31.
Ahora yo lo borro aquí para que lo entienda porque queda como muy lejos. 31 así queda mejor. Versículo 31 es ese, ¿no? Bueno, entonces aquí el versículo 31, ¿qué nos dice el versículo 31? Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea, había un crecimiento exponencial de las iglesias. Había paz, había amor, había unidad, salían a las calles a predicar y nadie les decía nada, nadie los contrariaba, al contrario, se sentaban a escuchar la palabra cuando ellos predicaban, porque dice que tenía paz en Judea, Galilea y Samaria. En estos tres pueblos, cerca de Jerusalén, hacían todas estas cosas y había crecimiento, no solamente espiritual, sino también crecimiento numérico, porque cuando hay paz dentro de una iglesia, cuando hay unión dentro de una iglesia, cuando hay amor dentro de una iglesia, ese amor se refleja a los que están afuera y esos de afuera quieren tener ese amor, esa paz, esa luz, todas esas cosas bonitas que nosotros tenemos y la iglesia comienza a crecer no solamente numéricamente, sino también espiritualmente. Hay más santidad, hay más unión, hay más amor, hay más paz, hay muchas cosas más lindas. Entonces aquí hubo esa ventaja de que las iglesias iban creciendo en ese amor y en esa paz, en estos pueblos, municipios, ciudades, como le quiera uno llamar en ese tiempo, ¿cierto? Entonces se fortalecían por el Espíritu Santo. Bueno, vamos a mirar el punto número 4, después me toca borrar ahí, este es el 4 aquí, vamos a ver si terminamos ahora este. Dice, Dios hace milagros a través del apóstol Pedro. Entonces aquí ponemos, Dios hace milagros. Este es el título, ¿no? Milagros a través del apóstol Pedro. A través del apóstol Pedro, Dios comienza a hacer milagros. Puesto como había pasitos en las regiones, entonces ya comienza a mostrarse más el evangelio. En la parte A dice, Pedro sana a Eneas en Lida. Entonces la A sería, Pedro sana a Eneas en Lida. Mire aquí, déjeme, yo termino 32 al 35. Mire que ya comienzan los milagros en la iglesia. Ya se comienza a ver cómo los milagros comienzan a aparecer. Y Pedro es uno de los apóstoles más usados en los milagros según Hechos. Si usted lee Hechos, Pedro es usado increíblemente hasta la sombra. Dice por ahí en un versículo de Pedro, sanad a los enfermos. También lo dice un coro, hasta la sombra. O un himno, le podemos decir un himno. ¿Cierto? Entonces Pedro, leamos esos versículos antes de continuar, 32 al 35. Nos dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Mire qué bonito esto. Pedro visitaba a todos. Pedro se iba de ciudad en ciudad a visitar a los hermanos, pero también hacía esos milagros. Dice aquí, el previo patrón de los apóstoles quedándose en Jerusalén y los necesitados del ministerio viniendo desde lejos a verlos. En Hechos 5:16 lo vimos anteriormente, cómo venían a que fueran sanados. Ahora cambió. Pedro visitaba a todos para ministrar, viajando las 35 millas, 55 kilómetros, de Jerusalén a Lida. 55 kilómetros, dice aquí que viajaba él. Lida está cerca del sitio actual del Lod, el sitio del aeropuerto en Ben Gurión,
en las afueras de Tel Aviv. Ahí está Lida. Pero aquí, Eneas, no sabemos quién era Eneas, como muchos de los personajes de la palabra de Dios o de la Biblia. No sabemos quién era Eneas, pero Pedro fue el instrumento de Jesucristo. Porque él entra, visita a todos los cristianos, a todos los hermanos, y va entrando aquí a Lida, y ahí se encuentra con Eneas, que le habían dicho que hacía 8 años, o hasta el mismo Eneas le diría, yo hace años estoy postrado en una cama paralítico, no me puedo levantar. Mi madre, que en paz descanse, amén, ella estuvo 11 años postrada en una cama paralítica, 11 años, hasta que el Señor se la llevó. Gracias a Dios por eso. Y es difícil una situación de esas, es difícil uno depender de otra persona o de otras personas para todas las necesidades, para la comida, para el vestir, para el etcétera. No puedes mover de una cama y salir a respirar aire fresco a la calle, no puede uno caminar, no puede hacer uno nada, totalmente aislado muchas veces. Y aquí Eneas estaba en esa situación, quizás ya cansado, ¿entiende? Pensando cosas que no debería pensar, porque eso es normal. Normal que una persona enferma por tantos años tenga pensamientos quizás de suicidio, tenga pensamientos de que Dios no existe, de que es mentira, de que por qué me pasó a mí esto. Quizás alguno de ustedes esté pasando por una situación similar, pero siempre hay esperanza. Mientras no esté vivo hay esperanza. Dice un dicho, ¿no? Entonces aquí dice que, y halló allí a uno que llamaba Eneas, que hacía 8 años estaba en cama, pues era paralítico, y Pedro le dijo, Eneas, él no fue ni oró, nada, solamente lo miró y le dijo, Eneas, levántese y arregle su camita. Y él se levantó enseguida. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Eneas tuvo la misma fe que tuvo Pedro. La palabra dice que si tenemos fe como un granito de mostaza, oiga, como un granito de mostaza, que es algo muy pequeño, lo que le pidamos al Señor, eso se va a hacer, el Señor lo va a realizar, porque eso es una promesa que está en la palabra. Entonces, Eneas quizás tenía esa fe, o quizás no tenía fe, digamos así, porque pensaba muchas cosas. ¿Qué iba a pensar Eneas? Que iba a llegar ahí Pedro a orar por él, o a decirle levántese y él se iba a sanar. Eso no lo piensa nadie. ¿Qué va a pensar a usted que usted un día, en su situación que usted lleve, se arrodilla a orar, o ahí sentado, o acostado, como sea, y el Señor haga algo por usted? ¿Qué va a pensar usted eso? Pero siempre hay que tener ese poquito de fe. Esa fe siempre nos va a llevar a hacer ese milagro, a que el Señor nos responda a nuestras oraciones. Y eso es muy bonito saberlo, y es bonito que usted lo sepa, que por su fe el Señor puede hacer grandes cosas en usted. Y entonces dice, le vieron todos los que lo habitaban en Lida y Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Mira que a través de los milagros las personas también se convierten a Cristo, porque ven, porque se dan cuenta que hay un Dios, un Cristo que existe. Mire la parte B, aquí la parte B dice, Dorcas de Jope muere. Dorcas de Jope muere. ¿Quién era Dorcas? Ya vamos a mirar. Versículos 36 al 38. 36 al 38. Entonces Dorcas dice que muere. Dice así. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Discípula, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Entonces Tabita era el nombre de ella. ¿Qué quería decir? Dorcas. Porque dice, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Entonces tenía 2 nombres, o ambos nombres, Dorcas y Tabita significan sierva.
y ella era una discípula, una sierva, una convertida al Señor. ¿Cierto? Esta mujer fue una miembro amada de la comunidad cristiana en Jope, porque abundaba en buenas obras y en limonas que hacía. O sea, era una mujer dadivosa, una mujer que no se guardaba un centavo para dárselo al otro, que veía al otro sin comer y le daba la comida esa de ella misma. Era una mujer tremenda, era tremenda mujer, porque dice que abundaba en buenas obras y abundaba, o sea, no menospreciaba nada, al necesitado le daba, o buscaba cómo conseguirle algo para darle. Entonces eso es bonito, que nosotros también, por las obras no nos vamos a salvar, por estas obras que ella hizo no se salvó, ella se salvó fue porque amaba al Señor, porque amaba su obra, porque se convirtió al Señor, porque hizo la oración de fe, por eso se salvó, y porque era santa, por eso se salvó, no por las obras. Usted puede hacer obras por doquier, usted puede hacer obras de limosna, usted puede regalar plata, comida, así como hacen los influencers que llevan a las calles, algunos y muestran y todo eso, como esos cantantes famosos que también hacen lo mismo nomás para que no les cobren impuestos y regalan plata, pero esas obras no las van a salvar, nada. La religión tradicional nos enseña que por esas obras nos salvamos, pero eso está errado, ninguna obra salva, la palabra bien lo dice, por las obras no van a salvar, nos van a salvarles por la fe, por lo que creamos, por la santidad, por convertirnos al Señor, por hacer la oración de fe. Eso nos va a salvar, por comportarnos bien en esta sociedad, por llevar una vida santa delante del Señor, por hacer la obra del Señor, para ayudar a los demás espiritualmente. Pero por obras económicas y todo eso, no, ella no se salvó por eso, porque era buena, no. Ella pudo ser buena y estar pecando y se salvaba. No, las obras no la salvaron. La salvó el Señor, la salvó lo que era ella, en su interior, en su persona, en su santidad. Eso la salvó a ella. Entonces esta mujer muere, ¿cierto? Esta mujer muere ¿y qué? Y entonces se dan cuenta, ¿cierto? Se dan cuenta los discípulos y le dicen a Pedro que esta mujer ha muerto. Mire que aquí dice, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. A rogarle, mire lo que es acerca de ese, a rogarle. No tardes en venir a nosotros, le dice. Pero Pedro no estaba en Jope cuando Tabita murió, mas no estaba lejos tampoco. Y los cristianos de Jope habían oído que Dios estaba haciendo cosas milagrosas por medio de Pedro cerca de Lida. Rogaron a Pedro que viniera, quizás pidiendo cuando Dorcas seguía con vida o cuando acaba de morir. Quizás estaba ya viva, ¿cierto? Aquí no dice si en el momento que estaba viva o muerta, le rogaron a Pedro que fuera a Jope. Y como dice, estaban escuchando que Pedro estaba haciendo milagros. Quizás ella estaba viva cuando lo enviaron, quizás no. Quizás estaba muerta y si lo enviaron en el momento que estaba muerta era para que Pedro fuera y a través de esos milagros la resucitara. Pero vamos a mirar más adelante qué nos dice la palabra. Voy a borrar aquí, esto me está haciendo un poco largo. Voy a borrar aquí y dejar la parte de abajo para que ustedes no pierdan el hilo. No pierdan el hilo de esta parte de abajo, porque todavía nos quedan 2 puntos más. Vamos a tratar de terminarlo más rapidito. Aquí la parte C, vamos en la B, vamos para la parte C. Entonces aquí en la parte C nos dice que Dorcas resucitada de entre los muertos. Mire esto, mire, Dorcas resucitada de entre los muertos. Dorcas resucitada entre los muertos. 39 al 42. 39 al 42. 39 al 42 nos dice de la siguiente forma. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, les llevaron a la sala, donde le rodeaba todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate.
y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Dice que muchos creyeron en el Señor. Gloria a Dios. Mire qué bonito. O sea que esos hombres que fueron a llamar a Pedro, quizás, estoy suponiendo, ¿no? Dorcas había muerto. Como los discípulos de Jope sabían que Pedro estaba haciendo milagros, enviaron a esos dos hombres, como dije anteriormente, para que Pedro viniera, orara por ella y la resucitara, porque ellos tenían fe de que Pedro podía hacerlo. Gloria a Dios. Y acuérdense que Pedro no la resucitó el Señor Jesucristo. Así como hizo el Señor Jesucristo resucitando a Lázaro, así como hizo el Señor Jesucristo resucitando al joven que iba en ese féretro, que lo hizo bajar y lo resucitó ahí. Así como el Señor resucitó a tantos, gloria a Dios. Entonces Pedro fue solamente el instrumento de Jesucristo para resucitar a esta persona, a esta mujer, Tabita. Y Pedro entra a la casa, los saca a todos, ¿por qué? Porque uno no debe uno no debe proclamar a boca abierta lo que uno hace en la obra de Dios. Si por medio de usted se sanó a alguien, usted no tiene que ir a contárselo a todo el mundo, ante usted y Dios. Dios en su momento públicamente lo va a recompensar. A mí me ha tocado orar por personas y han sido sanas, como también he orado por otras personas y se han muerto. O sea, es lo que Dios quería hacer. Y cuando las personas se han sanado, yo no he ido por ahí a gritarlo a los cuatro vientos. No, mucha gente no sabe que el Señor algunas veces me ha usado para sanar enfermos. Yo no digo eso a los cuatro vientos porque uno no debe hacerlo, ¿me entiende? Entonces Pedro, ¿qué hizo acá? Pedro hizo eso. Pedro mandó a que todo el mundo se fuera, a que todo el mundo saliera. Dice, levantando entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala, donde lo rodearon todas las viudas. Había bastante gente, porque si era una mujer dadivosa, ¿cierto? Había mucha gente que la conocía, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Habían familiares, habían mujeres que ella había ayudado, habían enfermos, habían, no sé, pobres, no sé, había mucha gente ahí. Y entonces, ¿qué dice Pedro? Dice, entonces, sacando a todos, o sea, sacándolos del recinto, ¿cierto? Sacándolos del recinto, Pedro ora por ella, sacó a toda la gente porque no quería que lo aplaudieran ni nada de eso. Entonces, Pedro, ¿qué hace Pedro? Se pone de rodillas, le ora a Dios, porque no se fue a ponerle manos quizás a ella, no, quizás se oró al lado de la cama, se arrodilló al lado de la cama o del féretro, no sé en esa época dónde los colocaban, y comenzó a orarle de Dios, Señor, levántala, Señor, sánala. Eso es lo que hacía él. Y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. O sea, ya Dios le había dicho en su corazón, dígale que se levante, dígale que se levante, que ya resucitó. Y a mismo le dijo, Tabita, levántate, porque el Señor te resucitó, levántate. ¿Y qué hizo la Tabita? Ella vio los ojos y al ver a Pedro se incorporó. En ese momento se levantó. Entonces Pedro simplemente intentó hacer como Jesús hacía, como Jesús le había enseñado, ¿cierto? Jesús fue su líder. Claro, Jesús fue el líder de Pedro. Ya no estaba intentando guiar a Jesús, como hizo cuando le dijo a Jesús que no fuera por el camino de la cruz. Ahora Pedro estaba dejando que Jesús lo guiara. Y eso es importante, nos debemos dejar guiar por el Señor. ¿Y cómo nos dejamos guiar por el Señor? Deje que el corazón suyo le diga, en el momento que usted ora, Señor, guíame, guíame, por aquí voy bien, por aquí voy mal, ¿qué hago? No hago. En cualquier situación, no solamente en la muerte, sino en la oración por el enfermo, en la oración por un negocio. Uno debe dejarse guiar por el Señor para que le vaya bien siempre en la vida. Gloria a Jesús. El último punto, que es el punto D, el de Pedro se queda con Simón, un curador. Punto D dice, Pedro se queda con Simón, un curador. Un curador. Perdón.
un curtidor. Un curtidor. Curtidor, y ese es el versículo 43, este es el último versículo de este capítulo. Aquí terminamos este estudio del capítulo 9. Entonces seguimos con el capítulo 10. Entonces ahí en ese último dice, cuando ya pasó todo esto de Tabita, ¿cierto? Que fue resucitada, que la gente se convertía al Señor, que muchos creían en el Señor a través de Pedro. Me imagino que Pedro se quedó predicando, él no iba a perder la oportunidad de ver todas esas viudas y todo ese mundo de gente alrededor de ese féretro o de Tabita muerta, y no iba a lograr predicar. Me imagino que Pedro comenzó a predicar también ahí y muchos se convirtieron. Dice, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Entonces Pedro, después de eso, se queda en Jope, como digo yo, quizás, porque la palabra no me lo está diciendo, ¿cierto? Quizás predicando la palabra de Dios. Quizás ahí Pedro logró esta oportunidad, no la desperdició. Y Simón era curtidor, me imagino que es de pieles, vamos a ver qué dice aquí en esto. Dice, esta oración sería algo asombroso para un judío perspicaz de aquel tiempo. Según su entendimiento de la ley, fue estrictamente prohibido relacionarse con cualquier persona que regularmente trabaja con animales muertos. Sí, era curtidor de pieles. Sí, en esa época los judíos no pueden tocar todavía, ¿no? Lógico, los que son judíos verdaderos, ellos no se pueden acercar a los muertos, no pueden tocarlos, no pueden tocar un animal muerto, etcétera, etcétera, porque eso es inmundicia, eso es inmundo, el animal muerto es inmundo. Entonces ellos no tocan animales ni personas, ¿cierto? Que estén muertas. Los verdaderos judíos, ¿no? Entonces eso es prohibido, relacionarse con cualquier persona que localmente trabaja con animales muertos, esa es una. Dice, según las leyes de aquel tiempo, un curtidor tenía que vivir por lo menos 75 pies, o sea, 25 metros afuera de la aldea por constante inmundicia ritual. O sea, el curtidor tenía que estar fuera de la ciudad, haciendo su trabajo fuera de la ciudad. Entonces, qué interesante que esto no le importó a Pedro, ¿cierto? No le interesaba a él no le interesaba a él si era curtidor o no, si tocaba animales muertos o no, porque ya Cristo ha cambiado su corazón y no hay que hacer acepción de personas, sea rico, sea pobre, a todos hay que predicarles por igual. Voy a leer esta última parte, dice, la profesión de curtidor fue tenido en tan extrema desprecio que si una muchacha estaba desposada con un curtidor sabiendo que él seguía esa profesión, el desposorio fue nulo. Se anulaba el matrimonio, no más por ser hija de un curtidor. Qué tremendo, ¿no? O sea, como que se quedaba soltera toda la vida porque ¿qué más iba a hacer? ¿Cierto? Entonces hasta aquí terminamos este estudio de capítulo 9, la parte C, la tercera parte de este estudio, agradeciéndole a Dios, claro, y agradeciéndole pues a ustedes lógicamente por ver nuestro canal, Ministerio Cuando Vuelvas a Casa, y espero pues que estos estudios sean de su agrado y lo puedan compartir con sus amigos, con sus hermanos, con los nuevos convertidos, para que ellos también vayan aprendiendo poco a poco acerca de la palabra de Dios. Lo doy gracias, vamos a orar para que el Señor nos bendiga y nos guarde. Bendito Dios, gracias te damos por este capítulo 9 que hemos estudiado, aprendiendo de Saulo de Tarso, su conversión, cómo empezó a predicar y todas las cosas que hizo, y cómo Pedro también comenzó a hacer esos milagros maravillosos. Yo te doy gracias por abrir este entendimiento, por darnos tu palabra, por tocar nuestro corazón y por ayudarnos cada día, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga a todos y muchas gracias por mirar nuestro canal.